buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. A veces cuando se habla de Asia Oriental, no todos saben mucho acerca de la historia fuera de China. Quizás algo sobre Japón, pero rara vez se menciona la edad antigua de los otros países que integran esta región, como lo es Corea, en donde se desarrollaron los conocidos como tres reinos de Corea. Hoy vamos a conocer a uno de ellos, Goguryeo. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, podés suscribirte para mantenerte al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que con su apoyo son de gran ayuda para que podamos seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras darnos una mano, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el tema del día. Goguryeo fue un antiguo reino que comprendía el sur de Manchuria, en el noreste de China, el sur de la provincia marítima rusa y las zonas norte y central de la península de Corea. Junto a Baekje y Silla, Goguryeo era uno de los denominados tres reinos de Corea. Actualmente, el reino Goguryeo se considera una parte importante de la historia de Corea. También se lo tiene por un antecedente importante de la región de Manchuria por la gente de China. Goguryeo disputó a los demás estados coreanos el control de la península y mantuvo relaciones con otros países vecinos como China y Japón. El Samguk Sagi, un documento del reino de Goguryeo del siglo XII, indica que Goguryeo fue fundado en el año 37 a.C. por Shumong, un príncipe de Buryeo. Sin embargo, existen documentos y datos arqueológicos que indican que la cultura de Goguryeo quizás existía ya desde el siglo II a.C., tras la caída de Go-Joseon, un reino más antiguo que también ocupó la zona sur de Manchuria y el norte de Corea. Fue una de las principales potencias de Asia Oriental hasta que fue vencido por los ejércitos coligados de Silla y la dinastía china de los Tang en el año 668. Tras su derrota, su territorio fue dividido entre la dinastía Tang, el reino unificado de Silla y Balhae. Puede que parte del territorio también pasase a mano de los Khitan, quienes aún tenían una organización tribal por esta época. Comencemos entonces hablando sobre la fundación de este reino. Según el clásico coreano Samguk Sagi y otro libro Samguk Yusa, un príncipe llamado Shumong huyó desde Buryeo después de los conflictos entre los príncipes de Buryeo y estableció el reino Goguryeo en el 37 a.C. cerca de Holbón, que se cree se ubica en el centro del río Yalu en torno a la frontera de Corea del Norte y China. En el clásico chino Hanshu, el nombre Goguryeo apareció por primera vez en el 113 a.C., como una región bajo el control Xuantu. Un libro del período Tang, el Tazón de Tang, dice que la historia de Goguryeo era más o menos de 900 años. Sin embargo, se cree que un grupo de Yemaek, el pueblo proto-Goguryeo, probablemente se rebeló contra los chinos y emigró al oeste del río Amnok. Existen pruebas arqueológicas de que las tribus Yemaek formaron la unidad política centralizada, pero no hay pruebas claras de que el pueblo Yemaek se identificara ya como Goguryeo. Al establecer un poder centralizado, el reino se formó con el pueblo de Buryeo y el pueblo Yemaek, porque los poderosos de Buryeo migraron al territorio de los Yemaek y los integraron. La sección Los cuentos de los hombres del este, contenida en el Sangwoo-si, la historia de los tres reinos, sugiere que el pueblo de Buryeo y los Yemaek estaban conectados étnica y lingüísticamente. La mención más antigua sobre Shumong apareció en el monumento de Hwanggaeto en el siglo IV. Allí se dice que Shumong fue el primer rey y el ancestro de todos los reyes de Goguryeo y que originalmente era príncipe de Buryeo. El Samguk Sagi y el Samguk Yusa describen detalles adicionales sobre él. Yuwa, la madre, era la hija del dios de los ríos, Abaek y Aemosu, mientras que el padre habría sido un hombre poderoso, príncipe del cielo. El dios del río persiguió a Yuwa hasta el río Ubal, debido a su embarazo, donde conoció y se hizo la concubina del rey Geunhwa de Dongburyeo.
Shumon es famoso por su habilidad del arco, cosa que causó la envidia de otros príncipes, por lo que Shumon tuvo que huir a otra región. Sin embargo, existen desacuerdos sobre su destino en los registros. La estela del Hwanggaeto y otros textos coreanos se contradicen entre sí. El primer registro indica que su destino fue Bukbuyeeo, que es el norte de Buyeeo, mientras que el Samguk-yusa y el Samguk-sagi indican que fue el Dongbuyeeo, el este de Buyeeo. Shumon finalmente llegó a la Confederación Holbon, donde se casó con So Seo-no, la hija del líder local. Gradualmente llegó a ser coronado como rey, fundando el reino Goguryeo, junto a grupos de migrantes venidos desde Buyeeo. Goguryeo evolucionó desde una alianza de las tribus Yemaek hasta convertirse en estado hegemónico y que rápidamente extendió su dominio. Bajo Taejo de Goguryeo, el territorio se reorganizó en 5 distritos centralizados en el 53 después de Cristo, encargando el control de cada uno de los militares y diplomacia al rey. La primera expansión se basó en su árido territorio en torno al sur y centro de Manchuria y norte de Corea, donde tiene la dificultad de ganar amplia cosecha. Taejo conquistó los pequeños estados como Okgeo y Dongye, en la parte noreste de la península coreana y otros en el sureste de Manchuria, ganando crecimiento de los recursos humanos y naturales. El rey Taejo y los sucesores utilizaron estos recursos para gastos militares, continuando su expansión al norte y oeste. Este proceso ayudaba para asimilar los linajes de las distintas tribus a la corte de Goguryeo. La rápida expansión de Goguryeo significó el contacto directo con los militares en Liadong, en la frontera oeste del reino. La presión de los chinos forzaba el traslado de la capital de Goguryeo al valle del río Yalu, cerca de la fortaleza Wando. Por la caída de la dinastía Han, algunas de las antiguas colonias de Han fueron controladas por el reino. El reino trató de establecer relación diplomática con la dinastía china Wei y envió los delegados en el 220. En el 238, Goguryeo formó la alianza oficialmente con Wei para derrotar unas fuerzas en Liadong. Cuando Wei ocupó parte de Liadong, la alianza se rompió entre Goguryeo y Wei, resultando en varias batallas en la parte oeste de Liadong en el 242, que fue la señal de la guerra entre los dos estados. El contraataque empezó en el 244 por parte de Wei, pero Goguryeo sufrió un fuerte ataque y los poderes de Wei deshicieron la corte de Wando. A medida que Goguryeo perdió su dominio en la guerra, el rey Dongcheon de Goguryeo y sus militares evacuaron Okgeo por un tiempo. Las fuerzas de Wei pensaban que Goguryeo había caído y salieron de su territorio. Sin embargo, Goguryeo construyó un fuerte en la capital de Wando y empezó a atacar a Liaodong, Lelang y Xuantu. Como Goguryeo extendió su fuerza a la península de Liaodong, la última colonia china, Lelang fue conquistada y unida por el rey Micheon de Goguryeo en el 313, asegurando todo el control de la región norte de Corea. Esta conquista causó el fin de la influencia china en el norte de Corea luego de 400 años. Aún así, continuaba la disputa por la hegemonía entre 3 reinos de Corea desde el siglo VII. En el 342, Xianbei de Yan atacó a Goguryeo y destruyó la capital Wando, que compelió la huida del rey Gogugwon. Xianbei exprimió a la gente de Goguryeo como esclavos, mientras que otro reino al norte de Goguryeo, Buyeo, también cayó por Xianbei en el 346. Esto aceleró la mudanza de los chinos hasta el norte de Corea para mantener su control. El gran monje coreano Shinul escribió lo siguiente: Xianbei esclavizó 50.000 hombres y mujeres, incluso la reina y su madre. Esto después de haber capturado la capital de Goguryeo en el 342. Además, el rey Geunchogo de Baekje destruyó Pyongyang, una de las ciudades más grandes del reino Goguryeo, matando al rey Gogugwon en la batalla de Chiyang. Para estabilizar la situación doméstica y consolidar la armonía de varias tribus,
el rey Sosurim de Goguryeo proclamó nuevas leyes, aceptó el budismo como la religión de Estado y fundó el Instituto Nacional llamado Taehac en el 372. Así como también, como Goguryeo sufrió los ataques de Yan y Baekje, Sosurim también practicó las reformas militares. Whangaeto el Grande fue un gigante conquistador que tenía fama de rápida expansión de su reino. La estela de Whangaeto describe que el rey conquistó 64 fortalezas y 1400 aldeas contra Kitán y Baekje, y al oeste destruyó Yan Posterior, ocupando la península Liaodong totalmente en el 404. Al norte, Goguryeo ganó la mayoría de Buyeo y amplió su dominio sobre las tribus Moe, mientras que al sur Whangaeto invadió el norte de Baekje, mandó refuerzos a Silla por la invasión de Wa de Japón, mientras que al sur Whangaeto invadió el norte de Baekje. Luego de conseguir continuas victorias, Whangaeto pudo alcanzar la unificación en Corea durante 50 años. Al final de su reino, Goguryeo ocupó el sur de Manchuria y más de la mitad de Corea. Durante esta época, los territorios de Goguryeo incluyeron 3/4 de Corea y el sur de Manchuria, incluso Liaodong. Su hijo, el rey Jiangsu, levantó la estela de Whangaeto en el actual Jilin en China para recordar las victorias de Whangaeto. Jiangsu se coronó en el 413 y se mudó a Pyongyang, lo que significó un intenso conflicto entre los tres reinos de Goguryeo, Baekje y Silla. El sucesor dominó parte de Manchuria y el río Songhua. El rey Mun Shangyong, el nieto del rey Jiangsu, ocupó toda la parte de Buyeo, ganando el más amplio territorio de Goguryeo, que continuaba su influencia sobre Kitán, Malgal al noreste y Silla y Baekje al sur. Espiando los conflictos internos, los nómadas llamados Kokturks atacaron al norte de Goguryeo, mientras que Baekje y Silla formaron alianza contra Goguryeo alrededor del río Han en el 551. Goguryeo mantuvo continuos conflictos con las sucesivas dinastías chinas. La relación con Baekje o Silla era compleja porque se alternaban los periodos de tensión con las alianzas. Goguryeo fue aliado a sí mismo de los turcos celestiales, que fue una confederación de pueblos túrquidos situada cerca de Mongolia. En el 551, Baekje y Silla formaron una alianza militar para conquistar el valle en torno al río Han, una zona estratégica del centro de la península considerada su granero. Cuando Baekje consumió su fuerza en una serie de batallas, las tropas de Silla de repente lo atacaron y se apoderaron del río en el 553. Irritado por la acción de su aliado, el rey Seong de Baekje emprendió el contraataque, pero fue capturado y ejecutado. La guerra en el centro de Corea tuvo importantes consecuencias. La derrota hizo de Baekje el menor de los tres reinos, mientras que Silla se apropió de la rica región y también se aseguró la ruta comercial con la China de los Tang, que facilitó la llegada de la cultura china al reino. La pérdida del acceso al territorio también debilitó a Goguryeo. La mejor comunicación entre Silla y China le permitió prescindir de Goguryeo como intermediario de los elementos tecnológicos y culturales chinos. El estrechamiento de las relaciones entre Silla y los Tang resultó fatal para Goguryeo a finales del siglo VII. La expansión de Goguryeo tensó las relaciones con la dinastía Sui. Goguryeo precipitó la guerra con ella atacando Liaoxi. El contraataque del emperador Wen de Sui por tierra y mar terminó siendo una catástrofe, y las sucesivas ofensivas de los Sui en el 598 y del 612 al 614 fueron otros tantos descalabros. La peor campaña para los Sui fue la del 612, en la que, según la historia de la dinastía Sui, dice que los militares chinos emplearon 30 ejércitos y más de 1 millón de soldados. 9 de ellos se apostaron en las murallas del norte de Goguryeo, superaron las defensas y se dirigieron seguidamente hacia la capital enemiga, Pyongyang, donde los navíos de los Sui los esperaban con abastos y armas. No obstante, para cuando alcanzaron la ciudad, los ejércitos de Goguryeo habían vencido a la flota china, por lo que los ejércitos de tierra chinos quedaron privados de los necesarios suministros para poder abordar un asedio largo.
El general Eulji Mundeok de Goguryeo los batió en una celada que preparó cerca de Pyongyang. Posteriormente, en la batalla de Salsu, los coreanos abrieron una presa para impedir la retirada del enemigo. De los 305.000 soldados de los 9 ejércitos que habían atacado la capital coreana, se afirma que únicamente 2.700 lograron volver a China. Las siguientes campañas, las de los años 613 y 614, también fracasaron. La del 613 hubo de anularse a causa de la rebelión del general Yang Xuangan contra el emperador Yang de Sui. La del 614 se canceló al aceptarse una tregua propuesta por el enemigo que incluía la entrega del general Uzi Sen, que había abandonado el servicio imperial y se había refugiado en el reino coreano. La creciente crisis de la dinastía frustró los planes del emperador para el año 615. Las rebeliones y los sucesivos fracasos contra Goguryeo habían socavado la autoridad de los Sui. Las provincias centrales del imperio se negaban a seguir colaborando en la guerra contra el reino coreano. La derrota en la guerra contra Goguryeo tuvo una gran influencia en la caída de la dinastía Sui. En el 642, el rey Yeonnyu de Goguryeo dudaba de un general, Yeon Gaesomun, y buscaba una forma de matarlo. Al escucharlo, Yeon se rebeló contra la corte, mató al rey y a todos sus oficiales. Yeon declaró entonces al sobrino del rey como el próximo sucesor, ejerciendo su fuerza bajo el título de Daemagnishi. Yeon continuó las ofensivas contra Tang en China, provocando al emperador Taizong de Tang, que voluntariamente dirigió los ataques contra Goguryeo en el 645. Capturando las fuerzas en Liaoyang y Liaoning y también unas fortalezas, Tang finalmente avanzó a la fortaleza Ansi. El general Yang Manchun de Goguryeo se defendió contra las fuerzas chinas hasta el invierno de ese mismo año, cuando los combates acabaron. Después de caer Taizong de Tang en el 649, Tang envió más tropas a Goguryeo, pero no pudieron vencer a las tropas de Yeon Gaesomun. El reino aliado de Goguryeo, Baekje, cayó a causa de la alianza de Silla-Tang en el 660. En el verano del 666, Yeon Gaesomun fallece, resultando en los conflictos entre sus hijos sobre el puesto Daemagnishi. El emperador Gaozong de Tang lo consideraba una oportunidad perfecta y envió a las tropas. En el 667, los chinos cruzaron el río Liao y ocuparon la región Sinseong. Luego Tang ganó sucesivamente los enfrentamientos contra Yeonnam-gyeon. En el 668, las fuerzas chinas avanzaron a una ciudad importante, Burieo. A medida que se apropiaron gradualmente de las regiones del norte, los chinos pudieron cruzar el río Yalu, en la frontera entre Corea del Norte y China, empezando ataques a la capital Pyongyang con las fuerzas de Silla. Yeon Nansan y el rey Boyang se rindieron, mientras que su otro hermano Yeon Namgyeon continuaba resistiendo dentro de la capital. Su general Shin Sen traicionó a Yeon, abriendo la puerta del castillo, lo que significaba la completa caída de Goguryeo contra Tang Silla en el otoño del 668. Después de ganar el territorio de Goguryeo, Tang cambió su enfoque contra Silla para controlar toda la parte de Goguryeo, designando al general Yue Rengi como el gobernante. En el 669, el emperador de Gaozong ordenó la emigración forzada de la gente de Goguryeo entre Yangtze y Wei al sur de Qinling y al oeste de Chang'an. El control de Tang finalmente ocasionó la guerra entre Silla y Tang. Después de la caída de Goguryeo en el 668, la gente de Goguryeo continuaba la resistencia contra la alianza Silla-Tang. La dinastía Tang trató de establecer un vasallaje en el dominio de Goguryeo, pero falló. En el 677, Tang designó al rey Boyang de Goguryeo como rey de Joseon, dejándole el manejo de la región Liaodong. Sin embargo, el rey Boyang activamente apoyó a la fuerza de resistencia y la gente de Goguryeo se organizó y se unió con las tribus de Moe, que resultó en la expulsión de Boyang a Sichuan en el 681. Los Tang establecieron una organización colonial enviando al general Yue Rengi como virrey
y luego Boyan ascendió al puesto de rey debido a la respuesta negativa del anterior. Finalmente, sus descendientes continuaron desempeñando el papel de gobernadores. Los descendientes de estos declararon la independencia de los Tang en la fortaleza Anji y también en la región de Shandong en China. La organización china cambió el nombre de esta parte de Goguryeo Menor y se integró a Balhae durante el reinado de Seong de Balhae. Dae Junzang y su hijo Dae Joyeon, ambos generales de Goguryeo, recuperaron la mayor parte del territorio y es ahí donde establecen el reino de Balhae. En cuanto a su cultura, la cultura de Goguryeo estuvo definida por su clima, religión y la tensión que la sociedad tenía que soportar debido a las numerosas guerras declaradas por este reino. Muchos registros culturales de Goguryeo se han perdido, por lo que se desconocen muchos aspectos de su cultura. En cuanto al estilo de vida, los habitantes de Goguryeo vestían con un traje predecesor del hanbok moderno, al igual que la gente de los otros tres reinos. En diversos murales y obras de arte se representan bailarines vestidos con trajes muy elaborados de color blanco. Pasemos entonces a los festivales y pasatiempos. La gente de Goguryeo dedicaba la mayor parte de su tiempo de ocio a actividades como beber, bailar o cantar. Algunos juegos como la lucha tradicional coreana resultaban muy interesantes y atraían la atención de muchos espectadores curiosos. Cada octubre se celebraba el festival Dongmaen, un festival cuya finalidad era adorar a los dioses. Las ceremonias de adoración eran sucedidas por fiestas de celebración, juegos y otras actividades. A menudo, el rey practicaba ritos a sus ancestros. La caza era considerada una actividad para hombres y también servía como método de entrenamiento militar para los jóvenes. Los grupos de caza montaban a caballo y cazaban ciervos u otros animales utilizando un arco y flechas. También se celebraban competiciones de tiro con arco. Montar a caballo era una actividad muy común y Goguryeo desarrolló importantes habilidades militares debido a su fuerte caballería. En cuanto a la religión, la gente de Goguryeo adoraba a sus ancestros y los consideraban sobrenaturales. Shumon, el fundador de Goguryeo, era adorado y respetado por todos. En el festival anual de Dongmaen se realizaban ritos religiosos para Shumon, los ancestros y los dioses. También se mantenía la creencia religiosa en ciertas bestias y animales míticos que eran considerados sagrados. El fénix y el dragón eran objeto de adoración, mientras que el pájaro chino de 3 piernas de la dinastía Zhou era considerada la bestia sagrada más poderosa de las 3. Aún hoy se conservan pinturas de estas bestias míticas en las tumbas de los reyes de Goguryeo. El budismo se introdujo en Goguryeo en el año 372. El gobierno reconoció y apoyó las enseñanzas budistas y se construyeron muchos monasterios y santuarios durante el reinado de Goguryeo, haciendo de este reino el primero de la región en aceptar el budismo. Sin embargo, el budismo se empezó a volver mucho más popular en los reinos de Silla y Baekje tras recibir influencias religiosas de Goguryeo. El arte de Goguryeo, conservado mayormente en las pinturas de las tumbas, destaca por el vigor de sus imágenes. En las tumbas y otros murales se puede apreciar un arte bien detallado. Muchas de las expresiones artísticas de este reino recibieron importantes influencias de las regiones del norte de China y el noreste de Asia. En la cultura moderna coreana se pueden encontrar herencias de la cultura de Goguryeo, como por ejemplo el hanbok, el traje tradicional coreano o el sistema de calefacción de suelo. Por último, la lengua de Goguryeo es poco conocida y se conoce solo por un puñado de palabras. En principio, parece una lengua emparentada con el coreano y posiblemente el japonés antiguo. Algunos lingüistas han propuesto que todas esas lenguas formarían parte de la familia Fushu, aunque dicha hipótesis es controvertida y se sigue discutiendo su validez. Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más acerca de este antiguo reino coreano. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.